Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 7, Complejidad Computacional. Sigamos hablando entonces de las clases de complejidad computacional. Hay otra complejidad que en ocasiones se llama logarítmico lineal o también algunas veces la llaman complejidad superlineal. Esta complejidad, digamos que está presente en algunos algoritmos importantes, como por ejemplo el algoritmo Merge Sort, que vamos a estudiar en la segunda parte de esta unidad. Entonces dejemos hasta ahí simplemente el concepto de que la función matemática es un logaritmo multiplicado por una función lineal, y ahorita vamos a verlo a través de un ejemplo. La complejidad polinomial, digamos que abarca la complejidad cuadrática, la cúbica, a la 4, a la 5, etc. Es la complejidad entonces que sigue en nuestra jerarquía. Veamos este ejemplo, la función intersect, que tiene dos ciclos. Este primer ciclo depende obviamente de la longitud de L1 de una de las dos listas de entrada. Este segundo ciclo anidado depende de la longitud de L2, aquí hay un pequeño error, de L2. Y tenemos entonces que si vamos a calcular la complejidad ya de este ciclo completo, tenemos que hacer la multiplicación de ambas complejidades, L1 por L2, y vamos a simplificar el análisis asumiendo que L1 y L2 tienen la misma longitud. Si tienen la misma longitud, entonces decimos que la complejidad es longitud de L de la lista elevado al cuadrado. En esta gráfica tenemos una gráfica cuadrática típica, es la mitad de una parábola, el lado positivo de una parábola, y podemos ver entonces a medida que crecen los valores de entrada, la cantidad de trabajo crece, pero crece más rápido que los valores de entrada. La parte inferior del algoritmo también vamos a descubrir una complejidad cuadrática, pero con una observación importante, y es que aquí este ciclo depende de la variable temp. De nuevo, temp, miren ustedes acá, es una variable local, no es una variable de entrada, por lo tanto tenemos que determinar la relación entre temp y las variables de entrada, L1 o L2. Aquí internamente en este for tenemos, observen ustedes acá, la instrucción if e not in res. Esta primitiva not in res es una operación que busca si el elemento e se encuentra en el arreglo res. Como aquí en esta condición no nos hablan de la instrucción append, mírenla acá, pero no nos hablan de la instrucción not in, entonces no podemos asumir que sea una operación primitiva de complejidad constante, sino que tenemos que pensar en su complejidad. Aquí hacemos un análisis muy sencillo para decir que esta operación, que lo que hace es buscar un elemento en un arreglo, pues tiene una complejidad que depende del tamaño del arreglo. Si el arreglo es el doble de grande, la búsqueda que hay que hacer, en el peor caso, recuerden, es el doble de grande. Todo este análisis es siempre con el peor caso. Entonces tenemos que este if realmente tiene una complejidad que depende de la longitud de res. Pero res también es una variable local. Tenemos entonces pendiente por determinar la relación entre res y temp con las variables de entrada. Veámoslo acá. Como este condicional, el if, está dentro del for, entonces tenemos que hacer de nuevo la multiplicación y decimos que la complejidad de este ciclo es longitud de temp por longitud de res. ¿Qué tamaño tiene res? Res empieza acá en esta instrucción como una lista vacía y aquí le vamos agregando elementos dentro de un ciclo que recorre a temp. Eso quiere decir que en el peor caso esta condición siempre se va a dar, este if siempre se va a ejecutar, vamos a agregarle tantos elementos a res como elementos tiene temp. Entonces decimos que res lo reemplazamos por temp. Ahora nos falta establecer la relación entre temp y las variables de entrada, y esa relación la podemos sacar de acá.
Miren que temp es una lista que inicia aquí vacía y aquí le vamos agregando elementos. Estos elementos dependen entonces de L1 y L2. Vamos a tener tantos elementos en temp, ¿cierto?, como coincidencias tengamos entre E1 y E2, entre L1 y L2, por lo tanto llevamos a que temp va a tener una longitud, un tamaño igual a L al cuadrado. Aquí lo tenemos y cuando los multiplicamos pues obtenemos una longitud a la 4, dependencia polinómica a la 4. Para terminar, hablemos de la complejidad exponencial. Así como la complejidad, los algoritmos de complejidad constante son escasos, son muy pocos porque son algoritmos, digamos, que no contribuyen mucho, son inútiles por decirlo de alguna manera. Los algoritmos de complejidad exponencial que están en el otro extremo también son un poco comunes, pero sí los hay. Y es importante reconocer cuando nos estamos enfrentando a un algoritmo de complejidad exponencial porque, digamos, representa muchas limitaciones. Son algoritmos que rápidamente se vuelven muy lentos. Rápidamente me refiero, cuando se incrementan los valores de entrada un poquito nomás, se vuelven algoritmos que tienen que hacer muchísimas ejecuciones, muchísimas instrucciones. Aquí tenemos dos funciones. Podemos observar, por ejemplo, este primer ciclo. Hagamos el análisis rápidamente. Variable n con divisiones sucesivas por 2, es una complejidad logarítmica sobre n. Este ciclo depende, aquí vemos como el rango depende de la variable numDigits, que es la otra variable de entrada, n y numDigits. Listo, tenemos la suma de logaritmo de n y numDigits. Y en esta función inferior que invoca la que acabamos de analizar, tenemos un for que recorre el rango de 2 elevado a la longitud de L. Ahí tenemos ya el componente exponencial, 2 elevado a la longitud de L. Tenemos esta instrucción que no es primitiva, es una función que acabamos de analizar que, como vimos, tiene esta complejidad. La expresamos pero en términos de las variables del ámbito que estamos analizando y L. Y luego tenemos este ciclo que depende de manera lineal de L. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Miren, la complejidad de esta instrucción y la complejidad de esta instrucción, pues las tenemos que sumar. Miren ustedes aquí, log de i más 2 len de L, porque es este elemento más este, y todo esto lo tenemos entre paréntesis multiplicando a la complejidad externa, porque estamos dentro de un ciclo, debemos multiplicar las complejidades, que es esta complejidad, ya lo habíamos dicho. Entonces tenemos de esa multiplicación el elemento realmente predominante es el elemento exponencial. Obtenemos entonces, si simplificamos esta expresión con las reglas que habíamos visto, obtenemos la complejidad exponencial. En esta gráfica vemos entonces cómo, aunque para valores pequeños de los datos de entrada una función exponencial no exhibe un gran crecimiento, rápidamente cuando esos valores empiezan a crecer, miren ustedes, la cantidad de trabajo computacional pues crece de una manera muy pronunciada. Estos algoritmos entonces tienen esa gran limitación. Vimos entonces, en resumen, estas 6 clases de complejidad: la complejidad constante, logarítmica, lineal, loglineal o superlineal, polinomial que abarca cuadrática, cúbica, a la 4, etc. y la complejidad exponencial.